Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa de interés público. Mañana se cumple una semana de los terribles atentados en París. El mundo presenció conmocionado la brutalidad de los ataques del Estado Islámico, militantes yihadistas que causaron terror y dejaron muerte en diversos puntos de París. Luego de estos ataques, el mundo se ha preguntado cuál va a ser el desenlace de los acontecimientos. Los líderes políticos se han pronunciado en cierto sentido, pero en las redes sociales, la comunidad, la población, la opinión pública ha tenido también un papel interesante. Mucha gente se pregunta por qué la solidaridad solamente cuando ocurren estos terribles atentados en una ciudad importante como París. ¿Qué pasa con las muertes en otros territorios? Se menciona a la propia Siria, a Kenia, a Irak. Hemos invitado hoy a César Arias Quincot, analista internacionalista, profesor universitario, periodista, historiador, para comentar y para conversar sobre el acontecer a partir de estos atentados en París. César, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Ha pasado una semana, casi una semana. La comunidad internacional ha reaccionado, en cierto sentido, los líderes políticos han llegado a un acuerdo de la necesidad y la importancia de ponerle freno al Estado Islámico. ¿Cuál es tu análisis a una semana de estos atentados? Bueno, te diría lo siguiente. Esto, como lo dijo el presidente Hollande, es un acto de guerra. Un país, un Estado, entre comillas diría yo, porque es un Estado plenamente constituido, ataca a otro con irregulares, matando a gente indiscriminadamente. Ni siquiera un objetivo militar, sino son objetivos plenamente civiles. Una discoteca, teatro, en la proximidad de un estadio de fútbol. O sea, es un ataque masivo contra, digamos, el entretenimiento, la frivolidad, en fin, cosas de la vida de las grandes ciudades del mundo. Esto que es repudiado por ese superpuritanismo de los yihadistas, mostraron lo que repudian con sangre, ¿no? Un baño de sangre. Y eso es un acto de agresión, evidentemente. Entonces, eso tiene que tener respuesta, porque una potencia como Francia no puede quedarse sin hacer nada frente a un hecho de esta naturaleza. Peor aún, cuando personas de mentalidad totalitaria como estos se les permite avanzar impunemente, el resultado es nefasto. Francia lo sabe porque en la década del 30 buscaron un arreglo pacífico, solucionar problemas pacíficamente, el problema del rearme alemán. Pero lo que no querían entender fue que Hitler no podía ser apaciguado, porque Hitler quería el dominio absoluto de Europa y no tenía ninguna otra manera, no le interesaba evitar la guerra, además, la estaba buscando. Entonces el resultado final fue que Francia en 20 y tantos días perdió la guerra de manera aplastante y fue humillada. Entonces esa es una lección que ellos no pueden olvidar. No se puede apaciguar a esas personas como los yihadistas o como los nazis. ¿No? Y cuando se menciona que no se puede apaciguar, la respuesta ha sido contundente, el bombardeo sobre los puntos donde se ubican las bases del Estado Islámico. Sin embargo, la preocupación ahí viene por el lado siguiente, es decir, si no son un ejército regular, ¿cómo es que se va a poner punto final al Estado Islámico? Lo que van a tener que hacer es, al final, van a tener que invadir ese territorio. Y derrotarlos militarmente. Pero ahí la posición de Rusia, por ejemplo, respecto a Bashar al-Assad, que ha sido de respaldo al régimen de Damasco, ¿cómo se conjugan esos intereses? Al final van a tener que buscar una salida que será quizá una transición, que Bashar al-Assad deje el poder pacífica y paulatinamente y luego hacer un gobierno de transición. Y ocupar el 100% del territorio sirio. No, ocupar no el territorio sirio, sino ocupar el territorio donde está el ISI. De Al-Raqqa, básicamente. Claro, ese territorio donde está el ISI. Pero esto es en el corto plazo. En el largo plazo hay que hacer una campaña de orden distinto, ya no militar, sino político y cultural. Porque el problema del islamismo fundamentalista es un problema básicamente cultural. Es gente que no se ha adaptado a la modernidad, que repudia la modernidad, considera que la modernidad es el poner patas arriba a las cosas. Entonces quieren volver al siglo VI, o sea, la época en que el profeta Mahoma daba determinadas reglas de comportamiento, de salud, de forma de vida, de relaciones maritales, etc. De vestido, de lo que se come, lo que no se come, en fin. Incluso
cómo se matan los vacunos y qué cosa se puede comer y qué no se puede comer. Entonces hay una serie de reglas que van desde la salud pública hasta los rituales religiosos que fueron dictados por el profeta, como lo hizo Moisés también. O sea, lo que ahora es salud pública, lo que es derecho civil, derecho penal, también estaba regido por la religión. Entonces quieren volver a eso porque de esa manera se sienten seguros psicológicamente. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar al Islam progresista, porque también hay un Islam progresista, un Islam que acepta y asume la modernidad. Ese mismo problema lo hemos tenido los cristianos en etapas anteriores, porque también una inadaptación. Por ejemplo, el catolicismo no era adaptado, era inadaptado a la modernidad, rechazó la modernidad además. Y eso duró mucho tiempo, duró hasta el siglo XIX. A mediados del siglo XX recién hubo un tránsito radical en el sentido de asumir la modernidad a plenitud. Eso fue el Vaticano II, eso fue a mediados del siglo XX, recién. Entonces, ha habido toda una etapa de aislarse, añorar la Edad Media y aislarse de la modernidad. Y eso ocurrió en el catolicismo. Ahora, en el Islam esto es mucho más fuerte. Ahora, César, cuando se reconoce que es un tema cultural, en política hay un concepto, la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? En el plano cultural no debería aplicarse algo parecido, es decir, los pueblos no tienen derecho a decidir culturalmente cómo es que viven. Sí, ¿Por qué en este caso habría que ser bastante más enfáticos en la respuesta desde Occidente? Habría que precisarlo. Yo lo que creo es no hay que obligarlos a la fuerza con una ocupación militar a cambiar sus pautas de vida, pero sí alentar y apoyar a los sectores del Islam que son más avanzados, que admiten y aceptan la modernidad, que son yo te diría que si nosotros medimos la mayor parte de los islamistas practicantes aceptan el mundo moderno, porque el total de la población del Islam no está solamente en los países árabes, también están en Turquía, que es un país mucho más modernizado, o están en Indonesia, en Malasia. Hay países muy modernizados, donde la gente se ha adaptado plenamente a la modernidad, que viven bajo la religión islámica también. Entonces, esto es perfectamente posible. Y hay también un pensamiento, una teología, una filosofía islamita, progresista, que debe ser alentada para enfrentar a este islamismo tradicionalista, retrógrado, digamos así. En el caso de Siria, se dice que Bashar al-Assad era un objetivo militar de Occidente incluso antes de la primavera árabe, desde el 2011, porque se había negado a aceptar las propuestas de repente en el modelo económico, por el control del petróleo. ¿Tú coincides con este punto de vista? Bashar al-Assad era es un personaje lamentable, diría yo, porque su padre, Hafez al-Assad, fue un dictador sanguinario, ferozmente represivo. Bombardeó y masacró la ciudad de Hanna de manera salvaje, con decenas de miles de muertos. O sea, era, para decirlo en términos periodísticos impactantes, un dictador manchado de sangre. Y este que está ahora es porque es el hijo de este personaje, que no ha sido elegido en un comicio libre, ni mucho menos. Murió el papá y él heredó el poder. Una dictadura de tipo dinástico, además. Entonces, eso evidentemente en Occidente, eso no es bien visto y mal visto. Durante muchas décadas, Occidente aceptó las dictaduras represivas de derecha como mal menor frente al comunismo. Hoy día ya no hay comunismo, pues. Entonces, eso ya quedó anticuado y hoy en día se es más sensible frente a las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Entonces, la actitud ha ido cambiando y Bashar al-Assad ha tenido muchos opositores. Además, no te olvides que Siria es un país que tiene una gran relación con Francia, porque en el periodo de entreguerras, entre el año 20 y el año 40, en ese periodo, esas 2 décadas, Siria fue un mandato de Francia. La Sociedad de Naciones le encargó a Francia preparar ese pueblo para su independencia, su autodeterminación. Así como Palestina estuvo en manos británicas, Siria estuvo en manos de Francia. Líbano y Siria estuvieron en manos de Francia. Entonces la influencia cultural y política francesa es grande en ese país. Ahora, como resultado de esos ataques, César, la respuesta en algunos sectores ha sido bastante
digamos, también radical. El cierre de fronteras, no a los inmigrantes. Desde el momento en que se encontró el cadáver del niño Ayla en una playa de Turquía, como que había una corriente un poco más flexible respecto a la posibilidad de aceptar a los refugiados y a los migrantes de Medio Oriente. Ahora, en este nuevo contexto, la posición se hace más rígida y por tanto no es que están justamente el Estado Islámico llegando a ese juego en que se oponen posiciones muy radicales, la xenofobia, claro, el racismo. Exactamente, esa es la perversidad del terrorismo. El terrorismo busca justamente polarizar, generar una reacción al extremo opuesto. O sea, digamos, en el caso concreto de Europa y los yihadistas, el terror busca que el pueblo se asuste y vote por las opciones más reaccionarias, de derecha autoritaria, que quiere controlar las libertades ciudadanas, xenofóbica, racista, anti-inmigración, etc. ¿Para qué? Para que los musulmanes que viven en Europa se resientan, sientan como la hostilidad de los europeos y más gente entre a militar en sus filas. ¿Y por tanto no es ese el efecto precisamente que ellos esperan? Ellos que están esperando están buscando eso, no solamente esperando, buscando. Y lo que pasaba acá cuando Sendero Luminoso actuaba justamente para derechizar la sociedad. Lo que quería Sendero es que la extrema derecha sea la que se enfrente a ellos, para aislar a aumentar el sector social que podía ser accesible a ellos. Entonces, esa sería la perversidad del terrorismo, es justamente buscar el efecto contradictorio. ¿Y cómo se responde a esa perversidad desde una posición de tolerancia, de equilibrio? Los valores de Francia, por ejemplo, la libertad, la solidaridad, la igualdad. Claro. ¿No? ¿Cómo se responde desde ese punto de vista a este tipo de provocación? Yo creo que para esto se requiere que, en el caso concreto de Francia, y hoy la izquierda que está gobernando, tenga una reacción eficaz frente a esta amenaza. Porque la reacción primera en Francia no ha sido una reacción xenofóbica, ni mucho menos, ha sido una reacción de identificarse con sus valores. Por eso la reacción espontánea del pueblo fue cantar la Marsellesa. La Marsellesa, recordemos que no es un simple himno nacional, la Marsellesa es un himno de la revolución, que afirma los valores, un himno militante, un himno de combate contra la agresión de los reyes que querían destruir la revolución y la república. Es decir, la afirmación de valores. Entonces, todo lo que está en la tradición francesa, todo lo positivo que le hemos heredado todos nosotros, la herencia de la libertad, igualdad y fraternidad, la construcción de la democracia, la presión del pueblo en el gobierno, la limitación del poder, el Estado de Derecho, todas esas cosas que nos parecen elementales, fueron conquistas de esa época y que las inició Francia. Entonces, si el gobierno de Hollande, el gobierno izquierdista, logra una reacción eficaz, eso va a impedir lo que es mayor peligro para Francia ahora que la extrema derecha gane las elecciones. Amigos de la Agencia Andina, estamos conversando con César Arias Quingot, analista internacional, periodista, docente universitario, historiador. El tema que nos convoca es el mundo después de los ataques en París por parte del Estado Islámico. César, hay dos frases que a mí me han dejado consternado después de lo que ocurrió en París. Esta del cabecilla del Estado Islámico que dice, no volverán a vivir en paz, y la otra, la del presidente Hollande, Francia está en guerra. Sí, ¿Cómo interpretar esto? Justamente eso, que no puedan vivir en paz. Y además, ni siquiera han atacado objetivos militares. Y no han provocado daños colaterales, que es lo que siempre pasa en las guerras. Sino han buscado matar a cualquiera. Pero sobre todo preocupa porque uno sabe que no es una amenaza que tiene un plazo fijo de duración. Eso represalias pueden tomarse 10, 15 años después inclusive. Claro. La preocupación y la pregunta es cómo actuar en este momento frente a esa amenaza de tan largo plazo. Bueno, en términos así generales, para decirlo es fácil, lo que es difícil es hacerlo. Lo que hay que hacer en términos prácticos es la inteligencia. La inteligencia. Si la inteligencia actúa bien, lo va a detectar y va a prevenir estas cosas. Ahora, cuando se habla de inteligencia, el Washington Post publicó una suerte de imagen con una carta escrita por los ciudadanos americanos que recordaban el episodio del 11S y decían, no gasten su tiempo ni sus recursos en hacer un Estado supervigilante, un Estado que controle todo.
esa es también una preocupación, es decir, esto fortalece posiciones donde el Estado o las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad controlan todo, toda la vida civil. Claro, pero no tiene que llegar a eso, pero sí, la inteligencia es justamente buscar dónde están los terroristas y detectarlos. Y eso funciona con la inteligencia es un trabajo complejo, ¿no? Y en Francia creo que están bastante avanzados en eso. Francia, Inglaterra y Alemania son países amenazados directamente ahora y que tienen sistemas bastante avanzados en ese sentido que pueden defenderse. Ahora, a veces cometen errores gravísimos con el de Estados Unidos. La gente, por ejemplo, que tumbó las Torres Gemelas, era gente que vivía en Estados Unidos y que hizo cosas raras que eran perfectamente detectables. Por ejemplo, fueron a aprender cursos para manejar avión, pero no querían aprender a aterrizar. Porque no interesaba aterrizar, porque no iban a aterrizar nunca. Entonces, querían aprender a manejar el avión, pero no querían aprender a aterrizar. Entonces, cosas muy extrañas. Era ya evidente. Pero nadie pensó en eso, pues. Y el gobierno de Bush no se le ocurrió pensar en eso. Más aún, la derecha norteamericana en general, o sea, los republicanos y los medios de comunicación pro-republicanos en Estados Unidos, que fue la gran mayoría de medios de comunicación que se unieron a este festival, así como ahora se unen todos al festival de agarrarse de Nadine, exactamente igual en ese momento era agarrarse de la amante de Clinton. El gran problema político era la amante de Clinton, Mónica Lewinsky. Entonces, cuando Al-Qaeda atentó contra dos embajadas norteamericanas en África, causando muertos en cantidad, y Clinton respondió tirando misiles cruceros a las bases de Al-Qaeda, la prensa norteamericana y los políticos republicanos dijeron: es Cortina de humo, quiere desviar la atención del problema real de política, que lo estaba acorralando a Clinton por tener amante, y querían sacarlo de la presidencia por tener amante. Entonces, después lloraron lágrimas de sangre, porque después se descubrió que la amenaza de Al-Qaeda era una amenaza real y sumamente grave. Como luego se comprobó, por cierto. Se comprobó, claro. Estamos conversando, amigos, con César Arias Quincot, analista internacional. Yo quería plantearle para el siguiente bloque, César, vamos a ir a una pausa, pero quería plantear cuál es el papel de América del Sur. Tiene que levantar una voz, algo tiene que decir América del Sur, los países, nuestros países, en este contexto de conflicto. Vamos a regresar con César Arias Quincot luego de una pausa. Cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante. Amigos de la Agencia Andina, continuamos conversando con César Arias Quincot. El mundo, la paz amenazada tras los atentados en París. César, quedó pendiente el tema de la posición que debería asumir América del Sur como bloque. Es decir, los estados se han pronunciado, el Perú también se ha pronunciado repudiando los ataques, sin embargo no se ha percibido todavía una respuesta regional. ¿Cuál debería ser el papel de América del Sur en este contexto? Tenemos que hacer lo mismo, apoyar diplomáticamente a los agredidos en este caso, o sea, a Francia. Diplomáticamente, en Naciones Unidas, en fin, en todo lo que haya que hacer diplomáticamente, tenemos que hacerlo. Porque son valores similares que compartimos con ellos, o sea, valores de la democracia, la tolerancia religiosa, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, en fin, son valores básicos que nos ponen en la orilla contraria al yihadismo y este fundamentalismo que quiere tiranizar a la población.
Porque además hay países con interesante población árabe musulmana, ¿no? Claro, ahí tienes el caso de Brasil, que tiene creo que más de 3 millones de islamistas, o sea, gente que se declara seguidora de la religión islámica. Y en Argentina ha sufrido el terrorismo en carne propia porque la bomba que destruyó el local de Aramia, por ejemplo, fue hecha, pero por otra facción, porque esos fueron terroristas, países vinculados a Irán. Es decir, esos son grupos chiitas, de la rama chiita del Islam, que son opuestos al Estado Islámico, que es de la rama suní del Islam. Entonces, por eso ahora Hezbollah, que es un grupo pro-iraní, ese grupo está enfrentado al ISI, e Irán también. Por eso Rusia e Irán. Y por eso lo que tiene que hacer Estados Unidos ahora es colaborar con Irán, aunque parezca increíble, mucha gente no lo llega a entender, en Estados Unidos mucha gente hasta ahora no lo llega a entender, pero el mundo es así, pues la política cambia. Maquiavelo decía, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso no es un juego de palabras, es una realidad. Siempre en busca del mal menor, ¿no? Claro, y Estados Unidos, por ejemplo, se alió con Stalin y con el comunismo mundial para derrotar a Hitler. Y después se aliaron con Franco y con otros fascistas para contener al comunismo. Y se aliaron con los yihaditas para derrotar a la Unión Soviética en Afganistán. Y ellos la CIA le dio armas a Osama Bin Laden y a otros. Y así. Pero esto que parece ser un juego de incoherencias, ¿no termina complicando el panorama en Medio Oriente, César? Porque claro, o sea, si no es un apoyo por un momento a un grupo y luego le retiro el apoyo porque ya se convierte en mi enemigo, ¿en qué va a acabar? Las cosas es que la cosa es que la política es muy fluida. Y la política, sobre todo la política exterior, se maneja en base a intereses. Entonces, ¿cuál es el interés de Francia? ¿Cuál es el interés de Alemania? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? El interés de Rusia. Todos buscan defender sus intereses. Y este es el objetivo de su política exterior, es esa. La modernidad líquida de la que nos hablaba Zygmunt Bauman, ¿no? Cuando decía que bueno, las sociedades tienen la capacidad de moldearse según las tensiones a las que son expuestas. Exactamente. Y a veces las tensiones son insoportables, ¿no? Como la situación actual. ¿Qué va a pasar después de los bombardeos? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, se abren dos posibilidades. O no se logra destrozar al Estado Islámico, se mantiene y esa amenaza va a seguir sobre las cabezas de la gente, es una espada de Damocles sobre la cabeza de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España o Italia. La amenaza va a seguir ahí. O se logra una acción contundente militar que los derrote y se inicia una acción de tipo político-cultural para enfrentar la raíz del mal, o sea, esa frustración religiosa, ese Islam antimoderno y tratar de apoyar a un Islam compatible con la modernidad. Esa amenaza que también puede trasladarse a otros países. Por supuesto. América del Sur es posible blanco en algunos lugares, en algunas ciudades. Mencionabas que en el caso de Brasil hay población. Yo te diría, en Brasil hay una población de varios millones de islamistas, pero de esos pro-terroristas o yihadistas o extremistas serán una minoría ínfima, como siempre pasa. Pero para el terrorismo no se requiere tener mayoría ni tener mayorías en encuestas. Basta con una minoría, o sea, basta 30 o 40 personas bien organizadas para poner un país de vuelta y media. Porque además esos ataques, según los cálculos, no han sido caros, ¿no? Mirando esa parte del problema. No han sido muy caros. Pero hecho por gente dispuesta a morir. Esa es la ventaja que tienen, porque hay gente que está dispuesta a morir, porque piensan que cuando mueran van a ir al paraíso del profeta Mahoma. Al encuentro con Mahoma. Ahora, ¿qué te ha parecido la reacción de la gente en redes sociales? Mucha gente ha lamentado, por cierto, el tema de los ataques, pero también nos hemos preguntado muchos qué pasa con la solidaridad internacional, mundial, la opinión pública, cuando esas muertes ocurren en países que no son países centrales, claro, ¿no? Países periféricos, países pobres. Eso es lo que siempre pasa. Eso es un fenómeno, además, que los medios de comunicación resaltan mucho más a Francia que a Nigeria. Eso es así. Y en eso tenemos una gran responsabilidad nosotros, los comunicadores. Porque en general los medios le dan mucho más importancia a lo que pasa en Estados Unidos, o pasa en Francia, o pasa en Alemania, que lo que pasa pues en Nigeria, en el Congo, o lo que pasa en el Perú. ¿No? El centralismo, ¿no? Lo que pasa en una zona altoandina es menos importante, lamentablemente, que lo que pasa en Lima. Por supuesto, eso es así. Eso me hace recordar. Los medios de comunicación, desgraciadamente, cumplimos una función así. Pero yo te diría algo que es importante tenerlo claro también, y es que
nosotros tenemos una vinculación cultural y espiritual especial con Francia. ¿Por qué? No nos olvidamos, por ejemplo, el ejército peruano moderno es de hechura francesa. Tenemos una misión francesa a fines del siglo XIX que creó la escuela militar, y todo el sistema militar del ejército peruano es de una matriz francesa. Y eso es un aporte muy importante para nosotros. Nosotros nos independizamos bebiendo de las fuentes francesas, de los enciclopedistas, de Montesquieu, y el modelo de democracia que él planteó es el modelo que nosotros hemos seguido, y toda América Latina lo ha seguido también. O sea, tenemos una relación de corte cultural y espiritual. En alguna medida nuestras raíces están también allá, como en España por razones obvias, pero también tenemos una relación importante específicamente con Francia. Y eso no lo podemos desconocer. Este desbalance en el flujo de la información lo que hace es recordar el viejo debate del nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, que fue tema de la discusión pública internacional en los años 70 y que luego terminó en el informe McBride, que proponía una serie de soluciones, si se quiere, para el tema. No se ha resuelto todavía el tema del desequilibrio, ¿no? Claro. Creo que no. Aunque hoy en día, pues, lo que predomina gracias a la lógica neoliberal es que lo empresarial privado es lo que tiene que dominar, y pretender que sea cualquier cosa de otro tipo genera horror, y aquí en el Perú eso se da con mucho mayor énfasis. Entonces, quizá por las malas experiencias que se han tenido en el Perú, hace que la forma en que se entiende la libertad de expresión sea que los dueños de los medios de comunicación tengan derecho absoluto de hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Y cualquier limitación, por moderada que fuera, es considerada una herejía terrible. Aunque nos vamos a salir del tema, quiero aprovechar la mención que has hecho, César, del tema de los medios de comunicación para presentar a la audiencia el último libro de nuestro colega Hugo Coya, libro Genaro, exdirector del Peruano, por cierto, ha sido nuestro director aquí en el diario Peruano. Tú y yo estamos en el Peruano. Claro que sí. Ese es el cuarto libro de Hugo Coya. Antes ha publicado Estación Final en el año 2010, Polvo en el Viento en el año 2011 y Los Secretos de Elvira en el 2014. Además ha publicado El Periodista de la Televisión también en el 2014, por tanto esta es la quinta entrega editorial de Hugo Coya, que además se ha dedicado, más de su labor diaria como periodista y comunicador, a hacer investigación de fondo, siguiendo la línea del nuevo periodismo, del periodismo literario. César, ¿qué te ha parecido este libro de Hugo? Me encantó ver desde la carátula, porque es mi pariente, además, Genaro. Así que... Y además tú has trabajado, pues, ¿no? Claro, yo he trabajado en RPP cuando él tenía una importancia. Y también después he estado en Panamericana, pero yo entré a Panamericana gracias a Héctor. El hermano. Hermano que ya murió también. Él sí murió. Genaro sigue vivo, pero Héctor murió. Claro, hay una serie de desafíos para la comunicación, para el periodismo, para la investigación, de los temas de fondo. Y es indiscutiblemente uno de los grandes personajes de la radio y televisión peruana. Bien, César, quería agradecerte por esta conversación, además tus puntos de vista siempre tan ilustrados, tan buena orientación, que además tú sabes compartir con tus alumnos en la universidad. Sí, muchas gracias por tus palabras y por haberme invitado. Encantado de estar con ustedes. De hecho, el tema de ISIS va a seguir dando que hablar, y la situación que se crea en el mundo tiene para bastante más tiempo. Así es, eso va a seguir, desgraciadamente. Bien, amigos de Andina, hemos conversado con César Arias Quincot, analista internacional, periodista, comunicador, docente universitario, sobre el tema de la situación en el mundo tras los ataques del Estado Islámico en París. Una situación que merece la atención no solamente a nivel de lo que discuten los líderes políticos, sino también a partir o a través de la reacción de la opinión pública, que se solidariza también con víctimas en otros países, no solamente en los países centrales, y que debe ser un llamado de atención, porque el valor fundamental en las sociedades democráticas es la vida del hombre. Eso ha sido todo por hoy, les agradecemos por su compañía, los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Buenos días.